Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este webinar sobre piel oncológica. Vamos a hablar sobre bienestar y cuidado diario, sobre mitos y verdades alrededor de esta temática. Para esta tarde tenemos unos invitados especiales de lujo. Vamos a presentarles. Se trata de David Garduño Blanco. Él es jefe nacional del área de oncología del laboratorio La Roche-Posay. Además, pues es farmacéutico comunitario, está dedicado al manejo dermofarmacéutico del paciente oncológico y recibió un premio el año pasado sobre la excelencia farmacéutica. Además es profe en el máster de Power MBA que te he cotillado y he visto que también colaboras, eres profe en la parte de cosmética oncológica. Después tenemos a Ishu. Ishu Ishu Budrani, es farmacéutico comunitario, divulgador científico, formador, es fundador de Juntos por el Cáncer, Juntos por tu Salud. También recibió numerosos premios, uno de ellos de IDERMO, ganó el premio Plata. Y bueno, aquí los tenemos a los dos, expertos en oncología, para hablar sobre esta temática. Chicos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me presento yo también. Mi nombre es Adina Kazaku. Soy experta en comunicación, marketing y ventas. Me he dedicado toda mi vida a la dermocosmética en todos los canales de distribución. Actualmente soy fundadora de Pharma Drive y Beauty Drive Podcast. Podéis ver más en mi perfil. No me quiero enrollar más porque me gustaría pasar a hablar de nuestra temática de hoy. Vamos a intentar que este webinar dure pues 1 hora. ¿Vale? Tal como nos lo hemos propuesto, vamos a ver, ese será el reto del día. Y para estructurar un poco, vamos a silenciar un poco los micros para que... perfecto, así se escuchará mejor. Para estructurar un poco lo que vamos a tratar hoy, vamos a hablar en primer lugar con David. Le vamos a preguntar sobre generalidades del cáncer, terapias. Vamos a aclarar un poco, ¿no?, las dudas alrededor de esto. Luego hablaremos en un segundo bloque sobre el cuidado dermatológico de la piel oncológica. Y por último vamos a tratar temas de mitos y verdades del mundo oncológico. Y con Ishu, con nuestro querido Ishu, vamos a ver toda la parte de farmacia comunitaria, ¿no?, el papel del farmacéutico detrás del mostrador y pues cómo puede ayudar más al paciente y al cuidador, que esto él hace mucho hincapié. Entonces, le damos la palabra a David. David, me gustaría hablar primero sobre los casos de cáncer en España. He mirado las estadísticas de la Sociedad Española de Oncología y, predominan sobre todo casos de cáncer de colon, de recto, de mama, próstata, vejiga, etcétera. Entonces, son como muy diferentes áreas del cuerpo, muy, muy distintos. Y quería saber si las terapias que se emplean son las mismas, cuáles son, porque a la mayoría nos suena la radioterapia y la quimio, pero ya está, ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, te dejo que nos lo expliques. Genial. Bueno, antes de nada, agradecerte a ti, Adina, haber montado este webinar con el monstruo este que tenemos aquí al lado, que es Isu, y esperemos que de alguna forma pues realmente esta webinar pues sea un antes y un después, sobre todo para aprender cosas que quizá algunas sabíais, otras no tanto, ¿no? Entonces, retomando el guante de la pregunta que me has hecho, Adina, voy a contextualizar un poquito más si te parece, ¿vale? Sobre todo por poner en contexto hasta qué punto es importante que, todo el mundo, y si hay algún sanitario que nos está viendo, ya si es farmacéutico, mucho más, por la parte que nos toca, evidentemente, a partir de los 75-80 años, 1 de cada 2 hombres padeceremos cáncer y 1 de cada 3 mujeres padeceréis cáncer. Es decir, no nos vamos a librar nadie.
Esto es una realidad, no es poner tampoco ni querer tampoco ser alarmista, pero tenemos que ser consecuentes con que esta realidad existe. También es cierto que, bueno, que ahora vamos a hablar de las terapias, donde se está avanzando mucho y lo que se está consiguiendo es curar muchos cánceres y en otros muchos, pues, hacer que sea cronificarlos para que de alguna manera, pues, la supervivencia sea más alta, como así estamos consiguiendo. Pero contextualicemos porque es muy importante este punto. Entonces, ¿qué terapias oncológicas se utilizan? Pues sí, efectivamente se utilizan varias y además tienes toda la razón porque en el imaginario de la calle, cuando le preguntamos, pues solo existe la radio y la quimio, todo ese cajón desastre que no se entiende, pues es la quimio, ¿no? Así que, si me permites, voy a hacer un pequeño recorrido temporal de cómo han ido evolucionando las terapias oncológicas, hablando un pelín de qué es cada cosa, ¿vale? Si nos fijamos ya en los años 70, solo había prácticamente dos posibilidades terapéuticas para tratar el cáncer, que era la radioterapia, la cirugía, bueno, y si me apuras, el cruce de dedos, ¿vale? O sea, es lo único que había. En este caso, pues, la cirugía y la radioterapia en sintonía, pues, intentaban pues curar la mayoría de los cánceres, pues en muchos casos no era posible porque el estadio en el que ya se diagnosticaba el cáncer era muy avanzado o metastásico y por lo tanto era complicado. Pero fue en los años 80 cuando empieza la primera revolución, digamos, de los tratamientos oncológicos, que es cuando aparece la quimioterapia, que no son más que fármacos que actúan directamente en aquellas células que proliferan y maduran muy rápidamente sin distinción, de tal forma que la quimioterapia, pues evidentemente mataba a esas células cancerígenas que tenían esa particularidad, por lo tanto fenomenal, pero era indiscriminado, es decir, había células sanas en el organismo que tenían esas particularidades y por lo tanto también esos recibían los efectos secundarios muy sistémicos en los pacientes, haciendo que muchos de ellos dejaran el tratamiento pues por esos efectos secundarios globales que evidentemente eran muy potentes, ¿no? Más adelante surge las quimioterapias combinadas, que es el uso de determinados fármacos quimioterápicos en combinación, donde efectivamente eran mucho más efectivos, pero también eran mucho más dañinos porque el efecto evidentemente secundario se duplicaba. Ya en los años 90 aparece el siguiente paradigma, en este caso de los tratamientos oncológicos, que son las terapias dirigidas. Como su nombre indica, son terapias cuya terapia es una diana concreta dentro de la célula cancerígena, haciendo que tengan menos efectos secundarios y siendo mucho más específicas y mucho más personalizadas esas terapias. A día de hoy, evidentemente, se siguen utilizando todo lo que acabo de decir, pero es verdad que es importante que sepamos esto porque cuanto más especificidad tiene la terapia oncológica, lo que estamos viendo es que más daña la piel de los pacientes y, por lo tanto, es algo también a tener en cuenta. Es una correlación bastante clara. Y ya en los años 2000 aparece el gran paradigma de, obviamente, los tratamientos oncológicos, que es la inmunoterapia, que es completamente diferente a todo lo que hemos contado porque se trata simplemente, en este caso, del fármaco no va a matar nada. Lo que va a hacer el fármaco es empoderar el sistema inmune, superpotenciarlo para que sea el propio sistema inmune del paciente el que acaba eliminando esas células tumorales. Y a día de hoy hay otro punto más, que son las terapias conjugadas, que son la administración de terapias dirigidas con quimio, como puede ser el trastuzumab de deruxtecan, que bueno, pues evidentemente es un tratamiento muy válido, pero es una combinación de terapia dirigida y quimioterapia. Así que, como ves, cada vez se avanza mucho más, cada vez las terapias dirigidas van teniendo mucho más especificidad y esto haciendo que los efectos secundarios disminuyan, sobre todo los más sistémicos, pero que evidentemente pues que haya una calidad de vida lo suficientemente óptima y, por supuesto, resultados de supervivencia mucho mayores de los que había antes, claro. David, perdona que te interrumpa, has dicho muchas cosas interesantes y algunas, la verdad, las desconocía totalmente. Entonces, quiero preguntarte, las terapias dirigidas, esas específicas que dices, ¿quieres decir que van directamente a la diana de donde está el cáncer sin ir a las células sanas? ¿Es eso? ¿Es como que se aísla la terapia de las células sanas? ¿O Sí, tampoco? más o menos. Más o menos. Las terapias dirigidas son normalmente anticuerpos monoclonales y otro tipo de moléculas como tirosina quinasa, que son moléculas más pequeñitas. Todas tienen más o menos un mecanismo un poquito diferente, pero con el mismo fin. Y es lo siguiente, y lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Cuando un científico busca una herramienta, evidentemente terapéutica, tiene que buscar lo primero qué diferente tiene una célula tumoral a una célula sana, porque en la diferencia es donde pudo atacar, ¿vale? Eso está clarísimo. Y una de las cosas que vieron los investigadores hace mucho tiempo es que las células tumorales tienen en sus receptores de membrana un receptor, no da igual el nombre, es un receptor que en el momento que llega un ligando a ese receptor, empieza la división y la multiplicación celular. Ese receptor lo tienen las células sanas, pero también las células tumorales. Entonces, ¿por qué se basaron en eso? Porque las células tumorales tenían como 1000 o 100.000 veces más receptores en superficie de membrana que una célula sana. Como dice un buen amigo mío, aquí hay colillas, aquí han fumado. Es decir, las células tumorales no hacen las cosas porque sí. Si tienen tantos receptores de membrana exactamente iguales que la célula sana y eso hace que se multiplique, obviamente entenderéis que si yo tengo muchas más posibilidades de tener esos receptores, tendré muchas más posibilidades de multiplicarme que en una célula sana. Lo que hemos hecho con estas terapias dirigidas es hacer fármacos que actúen directamente sobre esas dianas,
que son específicas para ese receptor, y entonces me diréis, bueno, pero para células sanas también sí, pero como hay menos receptores, hay menos probabilidades de que se unan a las células sanas que a las células tumorales. Por lo tanto, son capaces de parar ese proceso mitótico, el avance del cáncer y en algunos casos por la curación del mismo. Entonces, sí que son muy dirigidas a una diana en concreta, ¿vale? Pero para parar y evidentemente de curar el cáncer a través de cosas que son diferentes a las células sanas. En este caso, el mayor número de receptores de membrana que tiene esas terapias dirigidas, perdón, que tiene esas células tumorales a las células sanas, ¿vale? Sí, súper interesante. De verdad, no las conocía y me parecen unos avances tremendos. También minimizando los efectos secundarios, que es justo lo que nos interesa. Y ahora, ligando con esto, ¿qué impacto podríamos decir que tiene sobre nuestra piel este tipo de terapias? De hecho, hemos recibido en el formulario que lanzamos de preguntas también una pregunta que decía, ¿son diferentes los efectos cutáneos según tipo de terapia? Sí, efectivamente, son diferentes. Es que si no nos vamos a alargar mucho, así que voy a ser muy sintético, ¿vale? La quimioterapia normalmente son efectos muy sistémicos, ¿de acuerdo? Hablamos de piel seca, náuseas, vómitos, todo lo que tenga que ver con aquellas células que se dividen muy rápidamente, ¿no? Pues los vómitos provocados por las células, evidentemente, estomacales, las diarreas o los estreñimientos provocados por esa acción del quimioterápico en las células intestinales, la fatiga provocada por la destrucción parte de la célula de la médula ósea, la piel seca, que ya anticipo y adelanto que es uno de los efectos secundarios totalmente comunes a todos los pacientes, independientemente de la terapia oncológica a la que son sometidos. Así que, efectivamente, primero va a depender del tipo de cáncer, porque a su vez, según el tipo de cáncer, vamos a dar un tratamiento diferente, ¿no? Quimioterapia, por un lado. Tenemos luego la radioterapia, evidentemente. La radioterapia, su principal efecto secundario es la radiodermitis, ¿no? Que no es más que ese efecto secundario que se provoca, es una epitelitis, es una inflamación de la piel muy potente, donde se destruyen determinadas células, y lo que cambia en este caso es el ciclo de renovación celular, haciendo que se alargue más de la cuenta y la renovación celular no sea tan, bueno, como tiene que ser, a esos 27, 28 días, alarga, por lo tanto, la piel no está en un estado más natural, vamos a decir así, se descama más fácilmente, se enrojece más fácilmente, y eso evidentemente tiene un problema serio, ¿no? Al final es la radiación en un volumen determinado de cuerpo para destruir o disminuir el número de células tumorales, pero con la premisa de intentar hacer el menor daño posible a los tejidos cercanos. Esto es un poco la radioterapia. Por lo tanto, es otro efecto secundario que solo lo da la radio, ¿no? La terapia dirigida, bueno, pues creo que con decirte un nombre de una de ellas, o por lo menos uno de los ejemplos, hay algunos que se llaman inhibidores del factor de crecimiento epidérmico. Bueno, blanco y en botella. Es decir, inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, ¿a dónde van a afectar? Pues evidentemente a la piel. Y ahí vamos a tener unos efectos secundarios muy propios de las terapias dirigidas, como pues son el exantema maculopapuloso, el famoso ras cutáneo, que si nos oye algún dermatólogo, lo siento, sé que nos gusta la palabra ras, es verdad, lo siento, pero también lo llamamos erupción maculopustular, el síndrome de mano-pie, que también lo provoca la quimioterapia, por supuesto la serosis y el prurito, que es muy típico y muy común en las terapias dirigidas, y la inmunoterapia. En la inmunoterapia, si veis este vídeo, que ojalá lo veáis mucha gente, todo el mundo va a acordarse de los efectos secundarios que da la inmuno. Todo el mundo, os lo prometo. Porque es tan fácil con que penséis en cualquier palabra que acaba en itis, ¿vale? Cualquiera. Pneumonitis, rinitis, nefritis, hipofisitis, lo que se os ocurra. ¿Por qué? Porque la mayoría de los efectos secundarios que provocan las inmunoterapias son efectos inflamatorios. En algunos casos pueden ser tan graves como que hay que parar o disminuir el tratamiento, o en el caso que haya que parar el tratamiento, y esto es importante que lo sepáis, si hay pacientes o cualquier persona que está tratándose con un inmunoterápico y se le tiene que retirar por completo el inmunoterápico, jamás se le vuelve a dar inmunoterapia. Jamás, en la vida. ¿Vale? Absolutamente prohibida para siempre para ese paciente. Es simplemente porque ya se experimenta una reacción cutánea, perdón, una reacción grave, no tiene por qué ser cutánea, evidentemente, y ese paciente ya la inmunoterapia no la va a soportar, por lo tanto, no descartamos, ¿vale? Así que sí, a tu pregunta, obviamente hay efectos secundarios adversos en función de las terapias dirigidas, que a su vez van asociadas a los diferentes tipos de cáncer que puede tener la gente, claro que sí. David, las primeras patologías que mencionaste, bueno, alteraciones, ¿nos las puedes traducir al ortodoxo? Porque tenían un nombre muy complicado. Perdona. No, está bien, pero a ver, no sé, ¿qué son eczemas? ¿Qué son irritaciones? No sé. Sí, vamos a hablar un poquito de ellas. Mira, obviamente la serosis no voy a hablar, es la piel seca, todo el No, mundo eso más o menos sí, conoce, eso sí. ya está, pero sí habla, por ejemplo, de la erupción maculopapular o del ras cutáneo, ¿no? Eso. Vale, son dos cosas un poco diferentes. Voy a hablar primero, si os parece bien, del ras cutáneo.
porque es muy parecido al acné juvenil o al acné adulto en el caso de si el paciente es adulto. Hasta el punto que son pápulas y pústulas, evidentemente, que padece el paciente, sobre todo en el rostro, pero también en la parte de los hombros y la espalda, ¿vale? Donde si vamos a una farmacia, perdón, estoy un poco constipado, disculpadme. Si vamos a la farmacia y vemos al paciente y no le preguntamos si está bajo algún tipo de tratamiento, lo más probable es que le demos un antiacnéico, porque automáticamente lo que vemos es un acné casi común, y lo que le estemos haciendo es fastidiar la vida a este paciente, porque los acnés, en este caso provocados por terapias dirigidas, no se pueden tratar jamás con antiacnéicos, dado que su fisiopatología no tiene nada que, su heterogenia no tiene nada que ver con lo que hace un acné, que es un exceso de sebo en la glándula y por lo tanto hay que equilibrar esa producción sebácea. Eso no ocurre con el acné provocada por las terapias dirigidas, aunque fisiológicamente veamos más o menos el mismo efecto. Lo que hay que hacer es hidratar la zona. Así que estamos hablando como una especie de acné. De hecho, a este rasgo cutáneo se le llama acné del paciente oncológico, ¿de acuerdo? Pero no tiene comedores. Lo que habíamos hablado anteriormente de la acción maculopapular, bueno, pues estamos hablando de Se está pápulas y cortando pústulas. un poco. Vale. Hay que diferenciar la pápula de la pústula. La pápula es una elevación de la piel, de grano líquido de la pústula. ¿Ahora? A ver, David, sí, ¿Me te veis? estábamos Ahora sí, perdiendo ¿no? un Porque de poco. repente Sí, sí, se congeló un poco. Vale. es como si me hubiera ido. Sí, pues nada, está hablando de las pápulas y la pústula. La pápula es una elevación en forma más o menos de grano que no tiene líquido dentro, y la pústula, efectivamente, la diferencia es que sí, y normalmente es purulenta, ¿vale? Esa es la diferencia, y esto lo ocasiona normalmente los inhibidores de factor de crecimiento epidérmico entre osos o inhibidores de tirosina quinasa. Todos son más o menos terapias dirigidas. Como ve, y picor, mucho picor. O sea, básicamente esas dos cosas raras. También existe otra que es la eritrosis estesia palmoplantar o síndrome mano-pie, que es una descamación brutal en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, con unas parestesias que viene a ser esa sensación de hormigueo muy desagradable. Yo, para intentarnos hacer una idea, le pregunto siempre a la gente si se ha dormido alguna vez la pierna o el brazo o las manos, y les pregunto que cómo es la sensación. Bueno, pues multiplícalo por 10 y constante. Eso es lo que siente un paciente oncológico cuando tiene esa sensación en manos y pies, y muchas veces es muy incapacitivo, ¿no? Así que existen hasta 23 efectos secundarios en la piel catalogados y detallados en los criterios de terminología común de efectos adversos, ¿vale? Que son comunes para, evidentemente, para todo el mundo, pero existen a día de hoy actualmente 23 catalogados y evidentemente acabamos de hablar de algunos de ellos. Ujú. David, entiendo que eso depende de la persona, aparte del tratamiento. No a todos los pacientes tiene por qué darles todos estos efectos secundarios, ¿verdad? Depende, ¿no? Totalmente De de cada acuerdo. uno. Vale. Efectivamente, o sea, hay gente que es mucho más acusado y más agudo, Mm. evidentemente, esta sintomatología. Hay otra gente que experimenta una sintomatología mucho más inferior, o que en todos los efectos secundarios que puede dar una determinada molécula, no, evidentemente no experimenta todos, ¿vale? Pero sí que voy a adelantarte algo, Adina, algo que quiero que vamos a tocar un poquito más adelante, pero yo lo anticipo, ¿vale? Lo que sí que es Mm. cierto es que si una molécula, la que sea, una terapia oncológica, va a hacer un efecto secundario en concreto, lo va a hacer. Es decir, no todos, pero sí algunos en concreto lo van a hacer. Por ejemplo, si yo utilizo un inhibidor de factor de crecimiento, como puede ser el cetuximab, por poner uno, que se utiliza en cáncer de cabeza y cuello, sé que va a dar un rascutáneo sí o sí o sí, prácticamente en el 60% o 70% de los pacientes, e inclusive más. Por lo tanto, es evidente que es un efecto secundario muy frecuente y que lo más probable es que el paciente lo experimente. ¿Hay gente que no? Claro, por suerte hay gente que no, pero la mayoría de las veces, efectivamente, este efecto secundario aparece, ¿vale? Luego, si quieres, hablamos cuando entremos en el tema de dermocosmético, es qué se puede hacer, ¿vale? Ok, entendido. ¿Se puede de alguna manera prevenir? O si no se puede prevenir, ¿se puede mitigar? No sé, quizá no solamente pensando en cosmética, sino el estilo de vida igual influye, no sé, hacer deporte, meditar, no sé si todo eso puede ayudar Totalmente. a paliar un poco, ¿no? Todo eso. Vale, voy a coger tu pregunta en dos partes, porque me ha encantado lo que me has dicho. ¿Se puede prevenir o en algún caso minimizar? Vale, vamos a quitar la palabra prevenir, sobre todo en lo que tiene que ver con apartado de la piel. ¿Por qué? Porque prevenir siempre lleva una connotación de no aparición. Como he dicho anteriormente, si te van a dar una molécula determinada, lo más probable es que aparezca. A lo mejor no esa en concreto, o no es efecto secundario a lo mejor tan potente, pero sí otro. Es decir, y pensar que eso lo vamos a poder parar con algo, como puede ser un cuidado dermocosmético, esto a día de hoy, igual dentro de un año hacemos
esta webinar o dentro de 2 y donde digo Diego, Adina, es decir, pues oye, lo que te dije ahora no vale para dentro de 2 años, ¿no? Pero a día de hoy no hay nada, absolutamente nada, ni a nivel farmacológico, ni a nivel dermocosmético, y menos a nivel dermocosmético, que utilizado de manera preventiva, es decir, antes de empezar los tratamientos, haga que un efecto secundario no aparezca, ¿vale? Ahora sí, es algo que sí que tenemos que tener en cuenta. Sí podemos minimizar los riesgos, evidentemente, de la aparición o sobre todo de la gravedad de la aparición de la sintomatología que ocasionan estas terapias oncológicas, de manera antes inclusive de empezar los tratamientos, porque el paciente oncológico debe empezar a tratarse antes, durante y después. Y por no centrar solo el tiro en la piel, por ejemplo, algo que tienen que hacer los pacientes oncológicos sí o sí, o sea, pero sí o sí antes de empezar un tratamiento oncológico es, primero, ir al dentista, es fundamental, ¿de acuerdo? Mirarse la boca porque la mucositis es algo que es muy claro que va a ocurrir y, por lo tanto, una vez que empiece el tratamiento oncológico, en algunas terapias oncológicas está contraindicado ir al dentista por la peligrosidad que puede haber, ¿vale? Otra es ir a hacerse la manicura y la pedicura, dejarse las uñas lo más cortas posibles porque, efectivamente, puede haber problemas denominadas paroniquias, que es, supongo que muchas veces, a lo mejor alguien lo ha tenido, que es cuando se te encarna la uña y aparece una inflamación alrededor de toda lo que es la tabla ungueal. Eso es súper dolorosísimo y se evita en muchos casos pues haciendo esta recomendación de yendo evidentemente al pedicura, a la pedicura, a la manicura, ¿vale? Esto por descontado. Tener una dieta lo más sana posible, bueno, siempre, ¿no? Pero evidentemente cuando vas a empezar un tratamiento, pues mucho mejor, una dieta saludable de vegetales, de frutas, de verduras, ¿no? Que esté lo más desintoxicado posible el cuerpo a recibir todo lo que va a recibir, ¿de acuerdo? Que evidentemente no deja de ser productos químicos que van a mejorar la vida de la gente y curarlos, pero obviamente hay que desecharlos también y, por lo tanto, cuanto más detoxificado esté el cuerpo, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, en el caso pertinente, ir al dermatólogo previamente para patologías, si hay alguna patología previa, como puede ser una psoriasis, bueno, pues puede haber terapias dirigidas u otro tipo de terapias que exacerben la psoriasis de estos pacientes. Por lo tanto, es importante acudir al médico para que sepamos también, pues, qué nos puede ocurrir en un determinado con estas terapias que nos van a ser sometidos, o sea, que sí, ¿vale? Todo esto es importante. Ok, súper interesante, la verdad. No tenía absolutamente ninguna idea de todo eso y creo que son consejos de verdad muy, muy útiles porque al final es un cuidado integral el que buscamos en el paciente oncológico. La parte dermatológica es solo una, ¿no? Una parte pequeña, Correcto. pero hay muchas más cosas. Salud. Gracias, perdón. No, tranquilo. Antes mencionabas que hay que cuidarse antes, durante y después. Desde el punto de vista cosmético, ¿qué recomendaciones podríamos hacer? ¿Hay que dejar de utilizar algunos productos? Sí. Bueno, te cuento. Casi toda mi speech de hoy se podría basar en la frase que te voy a decir ahora, ¿vale? Nuestra obsesión con el paciente oncológico es, antes de empezar los tratamientos, engrosar la capa córnea lo máximo posible. Esta es la clave. Es la clave. Cuanto más engrosemos la capa córnea antes de empezar cualquier terapia oncológica, sea una radio, una quimio, un inmuno, lo que sea, sabemos perfectamente, y los estudios así lo avalan, que no es que no vaya a aparecer el efecto secundario, pero tendremos más posibilidades de que sean en grados de severidad menores o prácticamente ínfimos, de tal manera que son muy fácilmente manejables, inclusive hasta por el médico de atención primaria. Así que, ¿cómo hacemos esto? Pues no sobrehidratando, super sobrehidratando, para decirlo de esa manera, antes de que el paciente empiece las terapias con emolientes que realmente no solo hidraten, sino que reparen la barrera cutánea, en que en principio no puede estar alterada, o no podría o no debería estar alterada porque no hemos empezado sus tratamientos. De 2 semanas antes ya es genial, pero si fuera 3 semanas antes, súper bien. Cuando digo súper sobrehidratar, me refiero que normalmente decimos 2 veces al día, y aquí en esta tipología de emergentes estaríamos hablando de 6 a 8 veces al día. ¿Por qué? Por eso, porque buscamos engrosar la capa córnea al máximo. Esto antes de empezar los tratamientos a nivel dermocosmético. Por supuesto, una vez que empezamos, hay 4 claves o 4 pilares dentro de lo que es el cuidado dermocosmético del paciente oncológico, que es higiene, hidratación, reparación en el caso que haga falta y fotoprotección.
Higiene e hidratación, por centrar un poco más el tiro. Fijaros, yo tengo una frase que digo muchísimo, es que el lenguaje no es inocente, y no lo es. Importa lo que digo como lo digo en las palabras que empleo. Y fijaros, higiene empieza por H, hidratación empieza por H. Las dos son gemelas, amigas, simbióticas, hermanas, lo que queráis. No se entiende la una sin la otra. ¿Por qué recomendamos un emoliente maravilloso y luego dejamos que la gente se higienice con cualquier cosa, con jabón lagarto? Esto no es hacer una buena rutina cosmética, que al final es lo que estamos haciendo. O un gel de baño maravilloso para que luego nos pongamos cualquier hidratante del mercado. O sea, esto no va de así. Tenemos que pensar en que son 50-50 y cuanto mejor hagamos una higiene, más preparados estaremos a hacer para una muy buena hidratación. Entonces, enfocándonos en la higiene, ¿qué es recomendable? Luego, si quieres, hablamos de lo que no es recomendable, pero lo que es recomendable es, primero, que sean productos sin DET, que no significa, perdón, que no significa sin detergente, significan detergente sintético en inglés. Ya introduzco aquí un elemento claro, sintético, químico. No todo lo químico es malísimo, ni todo lo natural es buenísimo. O sea, aquí hay que hacer un ten con ten. Y en este caso, estos tensioactivos son súper tolerantes con la piel. O sea, tienen una altísima tolerancia, una baja detergencia. No suelen hacer prácticamente espuma y obviamente no van acompañados de olor. Así que son geles de baño completamente, no voy a decir inocuos, porque inocuo sería decir que no hace nada de nada, pero sí que es verdad, y de hecho no daña la piel, efectivamente, pero son perfectamente válidos para el uso en paciente oncológico. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta de la higiene? Bueno, pues vuelvo a decir el lenguaje. Estamos acostumbrados, Adina, de hablar de gel de pH neutro. Por favor, desterremos esto del lenguaje. pH neutro es un pH 7. Los geles, Totalmente. son geles fisiológicos. Son geles de 5.5, de pH 5.5, de pH Es un endérmico. pH ácido. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, hasta los médicos, hasta tal, todo, es verdad que ciertamente cuando todo el mundo hablamos de GPH neutro, todo el mundo entendemos de lo que estamos hablando, pero no es mejor decirlo bien que decirlo mal. Así que, como profesionales sanitarios que somos, y los que nos estéis escuchando también, no solo tenemos la corresponsabilidad de mejorar la salud de la gente, tenemos también la obligación de formar e informar a nuestros pacientes. Y en eso también va el lenguaje. O sea, tenemos que saber también cómo empoderarnos a través del lenguaje. Y aquí, perdóname, que me salga un pelín de la explicación de la higiene, porque hay algo que como farmacéutico a mí personalmente me pega una patada en la oreja cada vez que lo oigo. Y es la palabra bote. Ponte el bote de crema, utiliza este bote. Perdón, bote es el de melocotón, bote es el de colón, bote es el de orina. Los productos cosméticos van en envases. O sea, fijaros cómo suena que un médico le diga a un paciente, ponte el bote de crema 3 veces al día, o utilice este envase dermocosmético 3 veces al día. ¿Os suena igual? Claro, me encanta, David, me encanta, de verdad. O sea, tú contratado en marketing también, de verdad. Es que me gusta mucho lo que dices, porque es verdad, no hablamos con propiedad, utilizamos las palabras un poco al azar y estoy completamente de acuerdo contigo que es algo muy, muy importante. Disculpa claro. que te acabo de interrumpir. No. Que además, mira, favor. tenemos una pregunta de alguien que nos ve. Maite dice, entonces nos olvidamos de exfoliar previamente, porque hablamos de higiene. Claro, previamente, si nos referimos previamente, antes de empezar el tratamiento oncológico, no, puedes exfoliarte sin problema. Durante, vamos, olvídate, o sea, pero olvídate, o sea, completamente prohibido. Y después, habría que ver después cómo queda la piel para ver en qué momento podríamos hacer una exfoliación. Yo nunca la recomiendo mínimo 6 meses pasado el tratamiento, inclusive hasta 1 año. O sea que si estamos hablando de tiempo, sería así, ¿eh? Evidentemente, si no estamos hablando de tiempo y estamos hablando de rutina cosmética, la exfoliación es lo primero, sí, cierto, ¿vale? O sea, es así. Y como te decía, y volviendo al tema del bote, ya lo dejamos un poquito por retomarlo, claro, si el médico desde su lenguaje no le da importancia a la recomendación, obviamente, ¿cómo lo voy a dar yo? Entonces, es como si el médico le dijera, ponga así este medicamentito, pues no sé, lo que sea, el paciente no haría caso. Así que, por favor, bote, dejémoslo para otro tipo de cosas. En farmacia los botes son otra historia, ¿de acuerdo? Sigamos entonces con la higiene. Vale, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta con el tema de la higiene? Vale, sobre todo, por ejemplo, que no sean perfumados, dado que el perfume por sí ya es alergizante, inclusive en pieles sanas. Que no lleven lanolinas, por lo mismo, porque son también un componente bastante alergizante que el paciente oncológico, su piel, pues tampoco lo puede aguantar. Por supuesto que no lleven alcoholes o que no sean alcoholados, porque el alcohol deseca y por lo tanto si la piel del paciente ya decimos que está seca de por sí, pues evidentemente tenemos un problema serio, ¿no? Así que si además están formuladas con aguas termales, fenomenal, la que sea, me da igual, pero porque ya el gel de baño adquiere la propiedad ya directamente del agua termal desde la ducha. A ser posible que no huelan a coco. Y esto, bueno, porque este perfumante también es muy alergizante. Lo que pasa es que se utiliza mucho en la industria cosmética de los geles
¿Por qué? Pues porque huele fenomenal, porque organolépticamente es maravilloso y luego además porque es muy barato, hay que reconocerlo. Entonces, en ese sentido, huyamos de ahí. Y sí que hay algo que me interesa muchísimo que sepáis, si me permites, y creo que ya salió en algún compañero o en alguna compañera en algún otro vídeo que has hecho, Nina, y es que ahora me vais a perdonar, voy a ser un poquito más agresivo aquí. El marketing torticero con lo que nos estamos empezando a acostumbrar a aquellos cosméticos que se utilizan especialmente, por ejemplo, para el paciente oncológico. Estoy hablando ahora del famoso marketing que hay ahora mismo de cosméticos con probióticos. Cuando un paciente oncológico es diagnosticado de cáncer pasa por muchas fases. Y esto que te voy a contar, Itsu, que tú lo sabes perfectamente, ¿no? Y lo has vivido además en tu piel y en tus carnes con tu madre. Pero una de esas fases, por ejemplo, es la fase de culpa. En ese momento el paciente necesita empoderarse y necesita hacer algo porque se siente culpable porque no comió bien, se puso mucho al sol, fumó demasiado, bebió demasiado, y entonces en ese momento que adquiere conciencia necesita hacer algo. Y de repente palabras que, bueno, de alguna manera pues le daban igual antes, ahora se convierten en un mantra, ¿no? Como holístico, eco, bio, natural, probiótico. ¿Qué ocurre? Que lo que no sabe la mayoría de la gente es que los probióticos en la cosmética actual no se pueden poner. ¿Por qué? Porque son bacterias vivas y la reglamentación cosmética europea dice claramente que primero no se pueden poner bacterias vivas en su formulación por dos cosas. Una, porque no serían seguras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nadie se abre un envase cosmético y ve moho y se lo pone en la cara. A ver, esto es de locos. Y segundo, por sentido común, que a veces es el mejor de los sentidos, ¿vale? Si tú en un entorno, en un envase cosmético, tienes crema o tienes dermocosmético, que evidentemente llevan conservantes, porque sí, llevan conservantes, inclusive hasta los naturales, llevan conservantes naturales, precisamente para que cuando abra el envase no se enrancie a los 3 días, ya no lo pueda utilizar. Entonces, llevan conservantes y los conservantes se ponen para alargar la vida del producto y precisamente para que no haya bacterias. Para matar virus. Que tiene esto va a haber bacterias vivas, así que por favor, no es la primera vez y normalmente, porque no estamos poniendo ahora PPT, pero si nos pondría 2 o 3 ejemplos de los muchísimos que hay de marcas que inclusive dicen que son para el paciente oncológico, donde actualmente ya directamente ponen con probióticos. No es cierto, lo que están utilizando son lo que se llaman postbióticos, que son lisados de fermentos, de lactococcus, entre otras cosas, que no nada tiene que ver con lo que es una bacteria viva. ¿Pero qué pasa? Que si yo digo que es un postbiótico, la gente no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Pero si digo probiótico, esa palabrita me gusta mucho, la conocemos todos y ahí es donde caemos todos. Así que los geles de baño deberían de llevar pre y postbióticos. Postbióticos ya he dicho lo que es, el prebiótico, para que nos sentamos todos, esa sustancia o ese alimento necesario para que las bacterias que nos colonizan, aquellas que son buenas para nosotros, realmente crezcan sanas y que, bueno, pues que de alguna manera crezcan tanto que por desplazamiento pues hagan que otras patógenas no crezcan. Y estamos hablando, por ejemplo, de aguas termales, estamos hablando de la manosa, de alfa-fructooligosacáridos, etc. Hay muchos de ellos. Así que eso sería el famoso gel de baño casi por excelencia. Una buena hidratación, pues tenemos que entender que el paciente oncológico, lo he dicho anteriormente, uno de los efectos secundarios principales es la piel seca, ¿de acuerdo? Y muchas veces la gente piensa que la piel seca es por falta de hidratación, es decir, me hace falta beber mucha agua y por lo tanto cuanto más agua beba, más me voy a hidratar. Si no paras, en este caso, la vía de escape de agua, que es esa pérdida de agua transepidérmica que tenemos en la piel, ya puedes beberte bidones, que la piel va a seguir estando seca porque tú lo que tienes que hacer es retener la humedad y ese agua en tu superficie de la piel. Esto yo pongo el mismo ejemplo porque, por ejemplo, si alguien tiene las cocinas que tenemos, ¿no? Tú tienes una tubería en el fregadero que es maravillosa, es nueva completamente y se te ha picado. ¿Qué hace el fontanero? ¿Te cambia la vía entera? ¿Te cambia la tubería? No, le pone una ñapa y ya está. Pues al principio, con los emolientes, o mejor dicho, con las cremas que se utilizan como emolientes, lo primero que tiene que haber es componentes que hagan eso, que taponen las vías de agua y que paren las vías de agua para que el agua epidérmica o transepidérmica quede donde está. Y estamos hablando de dimeticonas o aceites vegetales, por ejemplo, entre otros, que hacen esa función. Una vez que ya he conseguido eso, ¿qué necesito hacer? Pues, hombre, ahora necesito hidratar. Y ahora sí, utilizo activos que hidraten de fuera adentro. Ácido hialurónico, puedo utilizar factor natural de hidratación, puedo utilizar urea, siempre menor al 10%, porque es así, es hidratante, a partir del 10 es queratolítica y está modificando otro efecto. Es decir, otro tipo de cosas. Claro que una piel inflamada, una piel seca, normalmente es una piel con inconfort, se inflama. Cuando inflama, pica. Cuando pica, yo me arrasco y cuando me arrasco se vuelve a inflamar. Así que necesito activos que calmen. ¿Cómo? Pues como la niacinamida, la antoína, el bisabolol, la glicocola, hay muchos, ¿no? Y por último, y es muy importante y es la diferencia entre un hidratante
y un emoliente propiamente dicho, necesitamos productos que reparen realmente la barrera cutánea, no solo que tapen las vías de agua, sino que esos ladrillos, esos corneocitos que evidentemente van unidos con las ceramidas, creen una pared perfecta. Y eso lo hacen activos que relipidicen, como la manteca de karité o las ceramidas o los propios aceites vegetales. Si yo tengo un emoliente de este estilo, bueno, pues estaría teniendo un emoliente maravilloso. A nivel de reparación, pues lo mismo, no todas las pieles se tienen que reparar. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, oye, yo me pongo reparador antes de empezar la radioterapia. ¿Para qué? Si tu piel está bien, lo que necesitas es hidratar, no necesitas reparar. Reparar a lo mejor necesitas después, cuando te salga la fisura, la grieta, otra serie de cosas, ¿no? Entonces ahí, para tener un reparador en condiciones, pues necesitamos que tengan activos como, por ejemplo, activos prebióticos, de nuevo, para equilibrar el microbioma desde directamente la reparación. Activos como el madecasósido, que son el aceite puro de la centella asiática, el más puro de los ácidos de la centella asiática, de los 3 importantes que tiene un elemento antiinflamatorio reparador brutal. El pantenol, por supuesto, no puede faltar en la reparación, la vitamina B5, por ese poder antiinflamatorio también que tiene potente, normalmente a partir del 4% para arriba, ¿vale? Obviamente no puedo olvidarme de la manteca de karité, por lo que hemos hablado, esa restoración de barrera cutánea, si están formuladas por aguas termales, 3/4 de lo mismo, y si además llevan oligoelementos como puede ser el zinc y el manganeso, en forma de gluconato, por supuesto tenemos 2 activos que son muy antiinflamatorios, pero además también son antibacterianos, de tal manera que en fisuras y grietas abiertas lo puedo utilizar sabiendo que encima no va a haber ese problema de poder infectar la herida. Y por último, la fotoprotección, que creo que tenemos una pregunta de eso, así que me voy a parar Justo. aquí para que podamos hablar de ello. Justo. Sí, 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 no. Nos apuntamos mentalmente todo lo que nos comentaste. Lo que decías de los probióticos, me estaba riendo porque yo hice un episodio de podcast con una experta en la materia que es científica y justamente me decía lo mismo que tú, que Claro, no hay probióticos en la cosmética, pero vende muchísimo, ¿no? Entonces, total. bueno, así a modo resumen, pues elegimos nuestra higiene que sea lo más respetuosa posible, evitando cualquier tipo de alérgenos, cualquier tipo de sensibilizantes. Menos es más a veces, y en este Correcto, total. caso aplica. Y en la hidratación, pues vamos a optar por todo aquello que nos aporte pues, emoliencia, que nos aporte también activos que refuerzan la barrera cutánea. Y por último, reparación en caso de que lo tenemos, porque si no, haríamos como hacemos cuando estamos resfriados, que nos tomamos un paracetamol cuando todavía ni nos duele la cabeza, ni tenemos fiebre, ¿no? Pero es como, bueno, me voy a resfriar, me lo voy a tomar por si acaso. Tal cual, tal cual. Entonces, ahora pasamos al tema de fotoprotección, que es algo súper, súper importante. Tú nos vas a explicar bien por qué. Y aquí te lanzo ya un mito que circula, bueno, está súper extendido, que es que durante la etapa oncológica solo se puede utilizar fotoprotección mineral. Si bien es cierto que se considera pues, más respetuosa con las pieles sensibles, me consta que para obtener un factor de protección solar muy alto, a veces la combinación de filtros físicos con filtros químicos es más óptima y tenemos que tener en cuenta que hay filtros químicos muy respetuosos y muy avanzados hoy en día que no son ni disruptores endocrinos ni tampoco están cuestionados. Entonces, hacer un poquito de open mind aquí para no directamente, ¿no? Parece que tenemos que escandalizarnos por los filtros químicos. Entonces, cuéntanos. Perfecto. Pues mira, no voy a decir nada de los filtros minerales porque efectivamente tú lo has dicho perfectamente, normalmente suelen ser más respetuosos con la piel. ¿Por qué? Porque esos filtros son inertes, es decir, no reaccionan con nada, estamos hablando pues de talco, estamos hablando de óxido de hierro, por ejemplo, este tipo de cosas que no interaccionan prácticamente con nada y que, bueno, pues simplemente reflejan la radiación, excelentes para el UVB, quizá no tan buenos para el UVA. ¿Vale? Al final, un solar equilibrado, como tú muy bien has dicho, pues tiene que ser equilibrado. Por lo tanto, cuando tenemos una combinación de filtros físicos con filtros químicos, al final lo que hacemos es proteger todo el espectro de radiación ultravioleta del mayor rango posible, ¿de acuerdo? Lo que sí que hay que tener en cuenta, y tú lo has dicho antes también, muy bien dicho, que menos es más. Entonces, aquí no es simplemente lleva filtros químicos, es cuánta cantidad de filtro químico lleva, qué es ese filtro químico, qué es lo que hace, y entonces ahí ya podremos empezar a hablar sobre los diferentes tipos de fotoprotectores que nos podemos encontrar. Entonces, ¿puede o debe simplemente un paciente oncológico utilizar solamente filtros minerales? No. Y además lo digo rotundamente.
basado en ciencia. Volvemos otra vez a que al final lo tenemos que basar todo en evidencia científica, ¿no? La mejor forma de esto es lo siguiente, y aquí viene, si me permites, una pequeña aclaración sobre los productos cosméticos que realmente son más recomendables para un paciente oncológico. Los distinguimos, digamos, en 3 tipos. En los no recomendables, en aptos y testados. Los no recomendables no hay ningún problema porque no se comercializan, no son seguros, por lo tanto, nunca saldrán al mercado, ¿de acuerdo? Los aptos, muy sencillos, son aquellos que simplemente por su formulación, es decir, por cada uno de los ingredientes se considera seguro, hay una evaluación toxicológica por parte de varios toxicólogos y evidencian que este producto es seguro para la gente y para el paciente oncológico. Esto es prácticamente basar la reglamentación cosmética europea. A ver, lo he hecho un poco resumido, pero es esto. Es decir, si nos basamos en este listón, prácticamente todos los cosméticos que se comercialicen en España y en Europa, por decirlo, se podría utilizar por el paciente oncológico. Oye, perfecto, muy bien. Pero hay un concepto, un nivel superior, ¿no? Que es el concepto de testado. Y aquí es donde me gustaría entrar y entro con el fotoprotector también. Cuando decimos que un producto ha sido testado en alguien, es coger el producto terminado y hacer, ¿qué? Estudios clínicos y observacionales en aquellos pacientes a los que va dirigido el producto, siempre bajo supervisión de profesional cualificado científicamente, que cuando termine el estudio, o evidentemente justifique que ese producto es eficaz, tolerante y seguro en aquellos pacientes a los que se ha hecho el estudio, ¿no? Esto tiene sentido, creo que tiene todo el sentido. Desgraciadamente, solo el 0,3 de la cosmética española está testada en paciente oncológico. 0,3, lo voy a repetir. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que aquellos solares, por ejemplo, que queramos ser utilizados en el paciente oncológico, como ocurre, por ejemplo, en mi casa, lo que hacemos es estudiarlos en ellos y vemos la eficacia, la tolerancia y seguridad que esos solares dan a esta tipología de pacientes, haciendo el menor daño posible o ninguno, que es lo que buscamos. Ninguno porque tiene que ser eficaz y tolerante. Por lo tanto, lo mejor es siempre tener la evidencia científica al lado. Y aquí es donde entra lo de los filtros químicos y los filtros físicos, porque en ese solar, por ejemplo, nuestro que está testado en paciente oncológico, tiene ambos. ¿Quiere decir que los minerales son mejores? No. ¿Quiere decir que el mío también o que el nuestro sea mejor? No. Significa que he evidenciado que efectivamente hay solares que pueden llevar ambos filtros, que no dan ningún tipo de problema al paciente oncológico, que además está avalado científicamente por estudios que amparan y respaldan esto que acaba de decir. Así que en este punto no tengo mucho más que decir, salvo que si eres profesional sanitario, lo mejor que puedes hacer es preguntarle siempre al laboratorio los estudios. Pídelos, pídelos. Aquellos que los tengamos te lo daremos. Los que no, pues no te lo darán, evidentemente. Pero pedirlos, si es la mejor manera de hacer el filtro. ¿Quiere decir que un paciente no puede utilizar un producto apto? Sí, lo puede utilizar, claro que sí. Es como ir a un examen y sacar un 5. Pero nosotros vamos, o determinados laboratorios, el 0,3, vamos a por la matrícula de honor, porque queremos dar lo mejor a nivel de garantía, de evidencia científica, a esa tipología de pacientes. Así que espero haberte respondido respecto a la fotoprotección, porque me venía muy bien con esto. Sí, la verdad es que lo has explicado súper bien. Estaba pensando que para la gente de la calle, digamos, que no tiene tanto conocimiento científico y no tenéis acceso, ¿no?, a esos test de laboratorio, podríamos dar alguna pauta de algunos criterios. Por ejemplo, en los filtros químicos, hay algunos señalados como potenciales disruptores endocrinos y, bueno, o sea, se hace mucho revuelo, ya sabes, cuando salen estas noticias, ¿no?, como el octocrileno, la benzofenona 3, etc. Entonces, tú, desde tu expertise científico, dirías que deberíamos de evitarlos o no nos metemos ahí. Yo creo que lo que deberíamos de hacer es conocerlo. Y me explico. Creo que hay que hacer un ejercicio de transparencia por parte de los laboratorios cosméticos, y lo vuelvo a decir así de claro. Si me permites, Adina, voy a poner de ejemplo mi casa. Yo soy de La Roche-Posay, pero La Roche-Posay pertenece a L'Oréal. Cualquier persona de la calle, y en un lenguaje súper normal que lo pueda entender, hay una página web que se creó para la transparencia absoluta de todos los productos químicos, de todos los activos que utilizamos en cualquier marca de L'Oréal, para que la gente entre, que vea lo que es y qué es lo que hace. Todo evidenciado con ciencia, evidentemente, de tal manera que todo esto que me estás contando, pues evidentemente es un ejercicio de transparencia. La gente puede entrar, se llama A través de los productos, o sea, puedes entrar perfectamente en la página web y ahí tienes de todo. O sea, tienes los parabenos, los mexoriles, los lenos, todo lo que tú quieras que te puedas imaginar que utilizamos en cosmética, que utiliza L'Oréal en cosmética. ¿Por qué se utiliza? ¿Cuál es la evidencia? Y cuál es, digamos, la diatriba en que se genera pues el debate pero explicado muy bien. Así que en tu caso pues te diré lo mismo. O sea, lo mejor que puede hacer el paciente es buscar esta información
que existe, evidentemente, que es transparente, para que puedan, bueno, pues tener una visión muy global de lo que pueden dar. Sí que es verdad, y si me permites, que me gustaría que huyéramos de algo de lo simple, y es, por ejemplo, aplicaciones como Yuka y Ya, algo de este estilo, porque sesgan mucho, sí, evidentemente, lo que nos encontramos. Simplemente se basan en el nombre de un producto o en el nombre de un ingrediente. Pero claro, y esto lo sabemos todos, el que se llame de una manera no implica que haga determinadas cosas. Hay que saber la concentración a la que va y, evidentemente, también de quién está rodeado, porque en función de con quién está rodeado también hace determinadas cosas que no tienen por qué ser dañinas. No voy a volver a entrar al tema de los así parabenos porque es. sé que lo tocaste también con esta compañera que lo hizo francamente Sí, bien y lo explicó genial. O sea, y yo lo digo en el mismo ejemplo. Yo me llamo David. Hay miles de Davides en el mundo. ¿Somos todos iguales? Todos somos maravillosos, felices, guapos. No, cada uno es de nuestro padre y nuestra madre. Con los parabenos pasa igual, son familias. Entonces, la familia de cadena larga no se utiliza en cosmética, que son los disruptores endocrinos. Los de cadena corta ya han demostrado su efectividad como conservantes y evidentemente, la no absorción para que no sean disruptores endocrinos. A veces también confundimos los disruptores endocrinos con simplemente, bueno, pues interacciones hormonales que no causan ningún problema, como puede ser el cacao. Todo el cacao que comes habitualmente, el chocolate, tiene una interacción hormonal, pero no hace que cambie la esencia de la hormona, ni cambia, en este caso, la actividad hormonal. Pero sí puede interactuar, pero no significa que la interacción genere un problema. Entonces, aquí hay un cacao mental. total, total. Esto da Gracias. ya para otro webinar, sin Otro, duda. totalmente. Literal, literal. David, vamos a entrar en tema de mitos y verdades. Nos Venga, quedan 15 vamos allá. minutos, a ver si podemos sintetizar. Entonces, Venga, vamos a empezar con tema de clorhidrato de aluminio. Vale. ¿Se venga. pueden utilizar antitranspirantes? Porque este ingrediente es uno de los, vamos, más documentados en todo este tema de cáncer, de Totalmente. disruptor endocrino y demás. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues te agradezco la pregunta porque es algo que me suelen preguntar cada 2 por 3, cada vez que hago alguna sesión con pacientes. Lo entiendo, lo entiendo, porque la quimiofobia social existe. Y este es un caso claro, igual que el tema de los parabenos, de quimiofobia social. En algún momento, un estudio, vamos a llamar estudio de andar por casa, sugirió la posibilidad de que los desodorantes o estos productos que eran sales de aluminio interaccionaran hormonalmente en la sangre de los pacientes y, por lo tanto, pudieran ocasionar, sobre todo en las zonas anegas a ganglios muy cercanos a las mamas, pues cáncer de mama, entre otras cosas. Bueno, a ver si de esta manera, con lo que digamos hoy, ya queda categóricamente desmentido, aunque habrá gente igual que piensa que la Tierra es un plano y tal, pues seguirán pensando lo que quieras, ¿no? Allá cada uno. En este sentido, esta es la realidad. Las sales de aluminio, a día de hoy, y digo a día de hoy, no han demostrado en ningún caso evidenciar malignidad ni ningún tipo de problema en los pacientes con cáncer o ni siquiera que de alguna manera puedan facilitar estos cánceres de mama en los pacientes y los pacientes o las personas que utilizamos desodorantes de aluminio. Tiene todo el sentido. Vuelvo a decirlo. Si no queréis que la ciencia de alguna manera sea el aval que avale esto, que sea el sentido común. Fijaros, ¿cuántos laboratorios cosméticos trabajamos desodorantes de sales de aluminio? Unos cuantos. ¿Creéis que si hubiera la más mínima posibilidad, porque los estudios se siguen haciendo, no se ha hecho uno y ya está, hay miles de seguridad toxicológica que se siguen haciendo sobre este punto porque existe mucha diatriba en esto, si hubiera la más mínima, pero la minimísima sospecha de que esto ocurriera, ¿creéis que cualquier laboratorio estaría dispuesto a aceptar o tener una demanda global que hundiría el laboratorio simplemente por esto? Es verdad que hay oncólogos y oncólogas, es cierto, que al paciente le dicen, mira, no te pongas desodorantes de aluminio si estás con un tratamiento de cáncer de mama, no te lo pongas. Pero no es por malo, es simplemente por el refrán tan maravilloso español de muerto el perro, acabó la rabia. No te lo pongas y me quito el problema. Entonces, no hay evidencia científica de ningún tipo que evidencie que las sales de aluminio efectivamente son capaces de dar cáncer de mama. Así que si eres paciente oncológica y necesitas desodorante, que es simplemente quitar el olor, no te hace falta sales de aluminio y por lo tanto es estupendo, pero si tienes una sudoración excesiva, de verdad, sin problema, puedes dártelo. Algunos dicen, es que me doy alumbre. ¿Y qué crees que es el alumbre? Sales de aluminio. Justo, justo lo quería mencionar. Sí, sí, sí. Claro, pero si es que es natural, claro. ¿Y qué te crees que es lo que lleva ese desodorante? Pues Aluminio. precisamente la extracción de la sal de aluminio de la lumbre. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Así que, por favor, desde ya, ni la ciencia, ni siquiera el sentido común
nos dice que, en este caso, los sales de aluminio pues, hayan demostrado que son cancerígenas o disruptores endocrinos al uso, por lo tanto, potenciales cancerígenos. Vale. ¿Vale? Genial, sí, clarísimo. Ahora enlazando, ¿son los productos naturales inocuos para los pacientes oncológicos? Esto es un gran, sí, es un A ver gran, cómo lo gran... resumo para dejar tiempo a Isu, porque al final me estoy alargando muchísimo. Vamos a ver, no todo lo natural, evidentemente, es inocuo. Y os voy a poner un ejemplo clarísimo. Itsu, lo tienes silenciado. Vale, perdón. Pues entonces te lo pregunto a ti, Adina. ¿El agua es mala? No, pero si bebo en exceso, sí. Ah, claro. Si me bebo lo habitual, no. ¿Y si me bebo un camión cisterna? Pues Igual entonces, a lo mejor me hace. a lo Entonces, mejor ¿el ya no agua existe. Claro, entonces, ¿el agua en su esencia es mala? No, todo depende de la dosis que utilice y exactamente en qué utilizo lo que voy a hacer. Y esto la gente no lo sabe, o mejor dicho, pasa de todo. En España tenemos un problema. Tenemos una gran vocación, de verdad, tenemos una gran vocación de ayuda, pero tenemos un problema que es ayuda sin control. Es decir, yo quiero ayudar, pero no sé cómo. En España, cada vez que nacemos con dos profesiones, entrenador de fútbol y sanitario. Todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo sabe qué te tienes que tomar para que eso que te pase te deje de pasar sin ser sanitario. Y esto es un problema y pasa con la medicina o pasa con los remedios herbales. Por ejemplo, 6 de cada 10 pacientes oncológicos, 6 de cada 10, casi 7, utilizan remedios herbales a lo largo de todo su tratamiento y no se lo dice al médico. Y existen remedios herbales, por ir acelerando la respuesta, como por ejemplo la hierba de San Juan. La hierba de San Juan, que interacciona con respirar, yo la quitaba del catálogo de fitoterapia, pues resulta que aumenta la fotosensibilidad provocada por las terapias oncológicas al paciente. La ruda, 3/4 de lo mismo, así que si me tomo tisanas de esto, la hierba de San Juan se utiliza normalmente para depresión, la ruda para espasmos musculares e inclusive para el dolor de cabeza. Me voy un día a dar una vuelta hoy, por ejemplo, invierno, que nadie piensa que hay que utilizar un fotoprotección y en 10 minutos me frito como un pollo. O la famosa cúrcuma, que ahora sí mismo si no tomas cúrcuma no estás en el mundo. Bueno, pues si tomas 1 gramo más o menos al día de cúrcuma de media, que no es tan difícil de tomar, y estás en tratamiento con quimioterapia, lo que no estás sabiendo es que estás disminuyendo la efectividad de la quimio, porque la curcumina es lo que hace. O, por ejemplo, si estás tomando quinacia, que muchos pacientes oncológicos toman la quinacia porque como sistema inmune está deprimido, pues la quinacia me va a ayudar muchísimo. Bueno, pues si tienes cáncer de mama y estás tomando tamoxifeno, que sepas que estás disminuyendo la actividad del tamoxifeno. O si estás tomando etopóxido, que es en este caso, bueno, pues es una quimio al uso, pues puede causar trombocitopenia. O si estás tratándote con inmunoterapia y resulta que estás tomando quinacia porque piensas que te va a aumentar las defensas y eso es maravilloso, lo que estás haciendo es todavía que la inmunoterapia sea menos efectiva. O la ashwagandha, que está muy de moda, que es verdad que para la fatiga del paciente oncológico va muy bien provocado por quimio, pero si tú, por ejemplo, la estás tomando con una quimio, como puede ser efectivamente lo que he dicho del tamoxifeno, resulta que esta interacciona con el citocromo P450 y disminuye la efectividad del tamoxifeno. O si estás tomando hormonoterapia, es decir, la inhibición de la 5-alfa-reductasa puede disminuir la eficacia del letrozol que se utiliza en cáncer de mama o inclusive la inhibición como antagonista de los andrógenos en un cáncer de próstata. O inclusive, si tú de base tienes un problema hepático y tiroideo y te tomas la ashwagandha, mejor no digamos lo que puede llegar a ocurrir. Y es maravillosa, como es tan natural. O, por ejemplo, y ya por terminar este bloque, voy a dejar las plantas. Algo que a lo mejor te va a sorprender mucho, Alina. Y Suma ha ido un montón de veces. La famosa vitamina B12. La vitamina B12, hombre, es vitamina, no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema. De hecho, normalmente se suele utilizar en neuropatías de nervios para manos y pies para disminuir los hormigueos y tal, provocado por lo que sea. Bueno, pues en pacientes con cáncer de mama que tienen esta neuropatía, por ejemplo, y otros cáncer de mama, resulta que si le tomas vitamina B12 antes y durante el tratamiento con quimioterapia, no con toda, docetaxel, doxorubicina o ciclofosfamida, por ejemplo, lo que estás haciendo es aumentar un 83% el riesgo de recaída y aumentar al doble el riesgo de muerte. Y es vitamina B12. O si es el omega 3, ahora todo el mundo quiere tomar omega 3, como es tan maravilloso el omega 3, pues resulta que en pacientes de este estilo que están tratándose con quimio con estos fármacos, pues antes y durante, aquellos que hayan tomado antes y durante vitamina B12, pueden aumentar el riesgo de reaparición en un 67%. Es decir, 2 más 2 en el paciente oncológico nunca es 4. Lo que puede ser absolutamente natural, inclusive bueno, para un paciente sano o una persona que no tenga esta patología, en el paciente oncológico no tiene por qué ser así. Por favor, ir a las batas blancas, preguntar a vuestro médico, a vuestro farmacéutico, a vuestro enfermero. No hagáis caso ni de Google, ni de IA y de nada por el estilo.
Somos nosotros los que tenemos que decir si eso se puede tomar o no. Y no penséis que porque a vosotros, que no tenéis esa patología, os quite lo que sea, al paciente oncológico va a ser igual. No es cierto. La mayoría de las veces no es así. Así que creo que queda muy clara mi postura con el tema de la medicina natural, que no digo que no se pueda utilizar, pero siempre tiene que estar asesorado por un profesional sanitario. Siempre. Y no hablo de una herboristería, ¿eh? Hablo de un profesional sanitario. Médico, farmacéutico, enfermero, enfermera. ¿Vale? Sí, sí, totalmente. La verdad es que conlleva muchos peligros lo que nos acabas de comentar. Así que consultar con el oncólogo siempre o con farmacéutico, que ahora nos comentará Ishu si piensa que están todos preparados para atender este tipo de consultas. Por último, David, te pregunto si se puede utilizar maquillaje durante la terapia. Pues mira, la respuesta es muy simple, sí. Todos no. Los maquillajes convencionales no son recomendables para el uso en paciente oncológico porque suelen llevar sustancias como toluenos, colofanes, formoles y tal, que no están nada, evidentemente, bueno, pues preparados para tener una piel sana, en este caso, en un paciente oncológico. Con maquillaje terapéutico que está, y aquí sí que lo digo, que esté testado en paciente oncológico. Lo voy a decir porque es la única marca a día de hoy que está testada en paciente oncológico, que es el maquillaje de la Roche-Posay, ¿vale? Por ejemplo, hay productos como pueden ser las lacas de uñas. Yo no sé si estáis familiarizados un poco con el lenguaje un poco culinario, pero las lacas de uñas, por ejemplo, son trampantojos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque es una laca de uñas al uso, tú vas a ver que te pintas de color, pero realmente es un fortificante de uñas, tiene una cantidad de sílice tremenda, por lo tanto, fortifica mucho la uña, aparte de que vas, evidentemente, con la uña pintada. Esto en pacientes, por ejemplo, con taxanos o con cetuximab, otro tipo de activos que ponen las uñas negras, que a los pacientes le dan con mucha grima y muchas veces van así, pues lo puedes poner sin ningún tipo de problema. Eso sí, nunca cuando vayas al médico, porque tiene que ver si hay alguna patología debajo de las uñas y, por supuesto, no para siempre. En temas muy puntuales. Te quieres ver guapa hoy, tengo una boda, perfecto. A nivel de maquillaje de rostro y a nivel, por ejemplo, de cejas y pestañas y tal, por supuesto que puedes utilizar ese tipo de maquillaje porque está testado en paciente oncológico. Por poner todos los ejemplos. El lápiz de ojos está hecho de tal forma que hasta la temperatura a la que, en este caso, funde el lápiz es 37 grados con 1, que es exactamente más o menos la temperatura corporal, de tal manera que tú simplemente pones el lápiz y ya directamente tiras la línea sin tener que estar haciendo este gesto, por ejemplo. Entonces, la respuesta es sí, se puede utilizar maquillaje terapéutico, para siempre no, en momentos puntuales, evidentemente, pero maquillaje que esté testado, y aquí sí que insisto, que esté testado en paciente oncológico, que es el que te da la garantía para eso, con pigmentos naturales, evidentemente con una cantidad de pigmentos que no lleva, por ejemplo, los maquillajes convencionales. El maquillaje convencional tiene entre 6 y un 11% de pigmentos, el maquillaje terapéutico está entre el 12 y el 40%, por lo tanto tapa mucho más, sin sensación de máscara, y eso pues va a hacer que el paciente oncológico se enfrente a la enfermedad con una cara normalizada, sin tener que ver los efectos secundarios que evidentemente tiene su piel, y esto hace que no solo aumente la autoestima, sino la mejora la calidad de vida, haciendo que el paciente, pues evidentemente, dentro de la situación de riesgo vital que tiene, enfrente a la enfermedad y sus cuidadores, que esto lo hará Itsu muy bien, de otra manera. Fenomenal. David, muchísimas gracias. Nos has contado cosas súper interesantes hoy. Hola a los que se han unido más tarde. Hay gente que nos ha saludado por aquí. Te voy a silenciar por un momento para hablar con Ishu y al final, si veo que hay más preguntas, pues lo hacemos. Vale. Súper bien. Vale, Ishu, vamos a darte 15 minutos, no te preocupes. Que no te preocupes, también... que nos podemos quedar 3 minutos, que yo soy el claro ejemplo de lo que me vas a preguntar, que si los farmacéuticos estamos formados. Mi cara lo dice todo. De David se aprende, de David uno sale como mentorado. Y eso es mi cara de hoy. Yo estoy aquí porque estoy aprendiendo de David. Y eso es el ejemplo de lo que existe. Yo sé que me vas a preguntar si los farmacéuticos estamos formados. Tú puedes decir que me he llevado muchos premios, pero los premios van y vienen, que al final del día no sirven para darte la vida futura. Lo que se queda es el paciente y la formación. Y el claro ejemplo es David y personas que están formadas en oncología te enseñan. Entonces, es una tesitura complicada de explicártela en 2 minutos, pero no todo el mundo sabe formar, no todo el mundo sabe enseñar y no todo el mundo sabe escuchar. Entonces, yo creo que el primer problema es que ya no hay que humanizar la oncología en la farmacia, porque no interesa. Hay que rehumanizar al ser humano.
porque lo que estás haciendo es tratar de una patología que no es ni técnica ni computarizada, sino es una patología de una célula con un ser humano que está hablando con otro ser humano. Entonces ese es el problema. La dermocosmética mola, pero muchos lo ven como el 31,1, que es un margen comercial. Y cuando viene una paciente que te dice tengo la piel seca, la piel sensible, la piel grasa, todo el mundo dice, tía, sal tú y atiéndele tú, que viene a comprar la crema. Pero mira, mi niña, soy paciente oncológica, fui paciente oncológica. 2 pasos atrás, sal tú, que no me interesa, no me apetece, no sé cómo hacerlo, qué miedo, nunca he hablado con una persona con cáncer. Entonces, si todo esto va a ser para que aprendamos más en dermocosmética y dermofarmacia, pero si no sabemos atender a la persona, no sabemos hablar con ella, no sabemos comunicar, no sabemos trasladar nuestros miedos, pues mal vamos. Así que en un minuto te lo expliqué. Sí, la verdad que este es un gran problema, creo yo, porque si ya de entrada tú como profesional sanitario, ¿no? Con la bata blanca tienes estas dudas, estos miedos, no puedes transmitir esa confianza al paciente, ni tampoco atenderle de la mejor manera, lamentablemente. Ojalá todos tuvieran esa formación, ¿no? No sé, David, montar ahí una liga de los farmacéuticos especializados en oncología junto a Ishu, pero creo que sería algo muy, muy benéfico. Ishu, tú que has estado detrás del mostrador, ¿qué nos puedes contar de las dudas más frecuentes o las preocupaciones más frecuentes del paciente oncológico? El paciente oncológico no habla con el farmacéutico porque no cree que el farmacéutico está preparado en su proceso oncológico. Cuando el farmacéutico está formado en su carrera sanitaria en farmacología, en 30 segundos sabes descifrar que es un paciente oncológico porque son los 30 segundos que tardas en entrar en Pharmatic, en Unicop o en Infarma, coger los datos sanitarios con la tarjeta sanitaria y solo con ver que tiene 4 fármacos que son primordiales en el paciente oncológico, te das cuenta que es un paciente oncológico. Y en el momento que tú le preguntas qué proceso estás pasando, en qué te puedo ayudar y darte cuenta sobre todo de que no te tiene que entrar el miedo escénico mental de cómo le hablo, porque eso es el primer miedo que me entra. Voy a poner un ejemplo claro y burdo de cuando eres pequeñito, te gusta una chica y no sabes cómo decirle para salir y pedirle la primera cita. Yo creo que ese es el primer miedo, cómo le hablo. Pero cuando te des cuenta que ya ese miedo pasa, ahí es cuando abres las puertas del cielo, no para ti, sino al paciente porque va a confiar en ti. Y lo que yo me he encontrado en momentos son personas súper cercanas que te dan un ejemplo de vida brutal, que te enseñan cómo hay que vivir y te enseñan una cosa, que nosotros los farmacéuticos a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque no tenemos tiempo. Y el tiempo que tiene de calidad el paciente es fundamental. Pero es que ya el paciente está en una liga más allá, en la Champions League de dentro de 10 años, y tú estás todavía en la UEFA. ¿Por qué? Porque tú no estás formado en oncología, pero es que el paciente ya viene empoderado y ya viene formado. Entonces ya es una cuestión de soy experto, pero no un experto que le dice la vecina lo que se tiene que tomar de antibiótico porque le queda un blister y después empieza la resistencia antibiótica. No, ya viene experto porque está preocupado por su salud, está preocupado por sobrevivir y está preocupado por mejorar y busca información. Y ahí viene la cuestión, que busca lo que encuentra de una manera positiva o negativa, pero ya viene como un paciente empoderado y experto. Y te das cuenta que ya viene sabiendo más que tú y a ver con qué cara tú le dices que tú no sabes lo que es una quimioterapia, una radioterapia. El problema está en la base. En la facultad no nos enseñaron. Y no lo digo ya yo, que llevo 7 años diciéndolo, ya lo dicen los profesores. Que por qué no se pone una asignatura oncológica, una asignatura dermocosmética con un módulo específico para la piel del paciente oncológico. ¿Por qué no se dan créditos de libre acción para oncología en farmacia? Y eso es que hasta que no lo luchemos, no vamos a llegar a buen puerto. A responder a tu pregunta es muy sencilla. ¿Con qué me he encontrado? Cuando ya tú tienes esa conversación, me he encontrado de todo. De personas que van a una grande superficie, y eso David lo sabe, y es el experto, a comprar productos sanitarios a nivel de cuidado corporal en una gran superficie. En personas que vienen con 3 catéteres, con rechazo, que no saben ni leer, no saben ni escribir. Es que no nos damos cuenta que hay personas que se han dedicado toda su vida a dar de comer a sus hijos en una finca, trabajando, que no han podido estudiar una carrera, pero que tienen un proceso oncológico.
y no sabemos inclusive ni cómo recomendar un protector solar siendo formados por un laboratorio. Y viene una persona a trabajar en una farmacia a hablar sobre un producto X de protección solar y no sabe explicar a la señora cómo se tiene que aplicar eso en un catéter. Te encuentras con personas que vienen preocupadas porque le da vergüenza ir a la piscina porque se ven sin pelo. Te encuentras con personas que tienen hipertensión arterial por ser cuidadores de un paciente oncológico. Te encuentras con personas que viene la madre, la hija está llorando en el coche porque le acaba de comunicar que es paciente oncológica y viene a coger su tratamiento. Inclusive te das cuenta que hay personas que en su propia familia no quieren hablar del cáncer y en la propia cola de la farmacia te dicen, vos baja, dame mi tratamiento porque no quiero que la vecina sepa que tengo cáncer. Es que si te digo, te escribo un libro. Y es una pena en mayúscula. Vuelvo a decirlo, la culpa la tiene la sociedad, lo tenemos nosotros, que no somos expertos en 1000 cosas, pero nos damos cuenta que lo más sencillo es darnos cuenta que estamos hablando de una persona con otra persona. Y ya está, es así. Punto. Y cuando nos demos cuenta que es una patología del ser humano, con un diagnóstico humano, cambiaremos nuestra visión a bien. Aparte, David nos dijo antes que 1 de cada 3 vamos a padecer cáncer en algún momento de nuestra vida, que es un porcentaje altísimo. O sea que no creo que es un tema que se tenga que tapar o camuflar, ni tampoco restarle importancia o alimentar ese tabú, ¿no? Porque al final hay mucho miedo, vergüenza, ¿no? Por lo que nos acabas de comentar, pero es que además el propio profesional sanitario tiene esas emociones, ¿no? De miedo, de, ay, es que no sé, es que, claro, hay que hacer algo al respecto. Entonces, tú desde tu lado, Ishu, ¿viste cosas que te pusiste las manos a la cabeza? En plan, no sé, madre mía, ¿cómo es que utilizas, no sé, ese gel de baño o ese producto cosmético? Yo las manos en la cabeza me la llevé cuando a mi madre le diagnosticaron un linfoma de Burkitt, de la manera que se le diagnosticó. Yo me llevé las manos en la cabeza cuando el médico de atención primaria no quería verme en consulta porque yo era farmacéutico y mi madre le dolía el estómago y yo me iba a cargar a mi madre con los espasmostiles y las buscapinas por el dolor de estómago. Yo me llevé las manos en la cabeza cuando me di cuenta que no porque un médico de atención primaria no supiera comunicar un proceso oncológico, todos los médicos fueran iguales. Me llevé las manos en la cabeza de ver el pedazo de trabajo que hay en un hospital de día, el pedazo de trabajo que hay en un estudio anatómico patológico, y me llevé las manos en la cabeza cuando me llegó un profesional sanitario y me dijo, no hay metástasis, y yo no sabía lo que era metástasis. Yo me llevé las manos en la cabeza cuando me dijeron, tiene un linfoma de Burkitt, yo no sabía lo que era el linfoma de Burkitt. Y me llevé la mano en la cabeza cuando cogí el móvil, y lo digo públicamente, no tengo vergüenza, hace 7 años, y busqué el linfoma de Burkitt en internet. Y luego eso me hizo ayudar a llevarme las manos en la cabeza cuando venían los pacientes y me decían que a la primera vez que hablé con una persona fue, mire, yo estoy preparado en oncología, fue cuando a la vez más ilusionado estaba, y le digo, ¿le puedo ayudar en su proceso? Me dice, ¿para qué? Si para eso están los oncólogos y mi enfermera de la atención primaria y mi asesora en hospital de día. Tú no estás preparado en eso, yo tengo los míos. En ese momento, ¿qué haces? Sigues, pero es que te tienes que dar cuenta que la primera culpa la tienes tú, yo. Tienes que ver lo que hacen los demás de bien para tú hacerlo no mejor que ellos, sino al menos similar. Y cosas o complementar, que ¿no? Claro, hacer algo similar, no buscarte tú la culpa, porque realmente nadie es su culpa, nadie tal cual es su culpa. Eso me lo enseñó una persona ayer haciendo los directos y es verdad, tú no te puedes culpar a ti mismo por tener cáncer, tú has hecho lo posible, pero es que no es una lotería, te toca y ya está, pero por cuestiones de la vida. Pero yo me llevo la mano en la cabeza cuando me doy cuenta que detrás de vender una mascarilla del COVID te formaste en 2 días, detrás de aprender qué vacuna era positiva y negativa, aprendiste en 1 día con una comunicación y un paper. Y detrás de qué mascarilla tenía, qué laboratorio, con qué delegado de Mickey Mouse para los niños, aprendiste en media hora porque tenías el teléfono un grupo de WhatsApp. No hay grupos de WhatsApp oncológicos. No hay formación oncológica. Pero es que la célula nació como era así una vez la vida, igual que veíamos los dibujos animados. Nació con el ser humano. Y ahí es donde yo me llevo la cabeza. Yo creo que el paciente viniendo a la farmacia no te puedes llevar la mano en la cabeza porque al fin y al cabo vienen a la farmacia porque están malos, están malitos, están enfermos. No van a la farmacia a comprar chicles, van a la farmacia que a nadie le apetece entrar a una farmacia. Hay colas y colas, delegados de laboratorio, personal de prácticas, hay un montón de cuestiones personales. Te llevas la mano en la cabeza cuando te da pena
Que llegue un señor y te diga que el hijo murió de cáncer con la edad que tenía. Te da pena cuando te llevas la mano en la cabeza y te viene y te dice, ¿me puedes descifrar esto? Y esto David lo sabe, que he hablado mucho con él. Nosotros los farmacéuticos no nos enseñaron a descifrar un PECTAC, no nos enseñaron a descifrar qué era un marcador tumoral. En la carrera no te enseñan eso. Y te llevas la mano en la cabeza porque somos personas ayudando a personas y te da pena. Pero no pena en plan, es esa pena de comerte la cabeza y decir el pobre hombre. No, es pena porque no sabes cómo ayudarle. Y por eso la formación es importante. Completamente de acuerdo. De hecho, todo el movimiento que tú has creado, Ishu, la verdad es que es algo de valorar, porque tú lo haces desde tu corazón, por pura vocación, lo de Juntos por el Cáncer y Juntos por tu Salud. Creo que es una labor muy, muy importante y que se tendría que extender más, ¿no? Para que más farmacéuticos puedan nutrirse de ese conocimiento y aprender a acompañar de una manera, pues, más humana, ¿no? Y siempre, obviamente, profesional al paciente oncológico en todo este proceso, que es muy duro. Y si bien es cierto que el médico, digamos, es su pilar durante el tratamiento, es verdad que el farmacéutico, pues, es la persona más cercana, ¿no?, que tienen a pie de calle. Entonces, por eso es tan importante fomentar esa relación y asesorar a esas personas y acompañarlas. Y también al cuidador, que sé que, Ishu, tú nos lo comentabas mucho, que el cuidador es el que sufre en silencio, porque es esa persona que está un poco como in the shadow, ¿no? Está en la sombra, pero tiene que mostrarse fuerte frente a la persona que está sufriendo. Y bueno, es todo un tema muy, muy complejo. Así que también muy de aplaudir tu valentía, creo, por decir estas cosas, decir la verdad, decir que los farmacéuticos no están formados, que falta conocimiento, que hay miedo y hay desconocimiento también del otro lado del mostrador. Y eso creo que es el primer paso para aceptarlo y para luego tomar acción. Y tomar acción es formarse, ¿no? El conocimiento es fundamental. Yo sé que es aburrido formarse porque te cuesta estudiar algo que te engrosa la cabeza y es espeso. Sí, pero al final es una vocación, ¿verdad? Para mí, las profesiones sanitarias, si no son vocación, es que no tendrían que servir, ¿no?, al paciente. Y creo que aquí estáis de acuerdo los dos, porque además los dos sois farmacéuticos. Sí, te desenchufé el micro también, David. Totalmente. Totalmente. O sea, no bueno, ahora os hago una pregunta a los dos, ¿vale? ¿Cuál sería vuestro mensaje final para los pacientes con cáncer en cuanto a su cuidado integral de su salud y bienestar? ¿Qué consejo le daríais, ya como profesionales y como personas? El que quiera. David. Isu, dale. Que No, sean Isu, egoístas. que he hablado menos, pobrecito mío. No, es eso, que sean egoístas. Tal cual. No, suena irónico, es una risa, pero no, hay que ser más pensar más en la intrahistoria, que sea egoísta, que piense en sí, que una vez que salga va a tener una vida positiva de supervivencia envidiable, porque va a superar algo que a lo mejor muchas personas antiguamente no habían podido superar, y que viva para ella y para él, y que sea egoísta, porque la vida le ha dado una oportunidad que tiene que aprovechar y no basarse en algo que va a volver a ocurrir, porque solo ella o él sabe lo que está pasando, no nosotros, nadie lo sabe. Es que hay que darse cuenta que el cáncer es personalizado y me refiero a, ahora, cada cáncer tiene un nombre y apellido en cada ser humano que tiene un nombre y apellido. Y cada ser humano con nombre y apellido tiene derecho a ser feliz durante el proceso oncológico y después del proceso oncológico. Nosotros, ni los farmacéuticos, ni nadie somos o tenemos el derecho de decirle cómo y cuándo, sino aconsejarle. Pero la decisión la toma al final el paciente y el cuidador que la aconseja. Pero mi consejo, que sean felices, que no se coman la cabeza, hablando claro y conciso. Buenísimo consejo, ¿no? David. Bueno, pues yo voy a dar el consejo al paciente y al sanitario, si no te importa, ¿vale? Al paciente, poco más que decir de lo que ha dicho Isu, pero sí un poco lo que hemos comentado anteriormente. Los sanitarios no tenemos ninguna intención, ninguna, de verdad, que no sea la de sanaros. Así que, por favor,
hacer caso a las batas blancas, que somos los que están preparados para realmente poderte dar una recomendación saludable en todo tipo, no solo a nivel de la piel, sino a nivel de nutrición, a nivel de sexualidad, a nivel de un montón de cosas. Si no lo sabemos, sabremos decir a dónde tienes que ir. En este caso, si con o al médico o lo que sea, y el médico hará lo suyo y evidentemente el enfermero... ¿Me he Se ido? corta un Vuelto. poco, sí, David. Sí, sí. ¿Sí? Sí, hacer caso a las batas blancas, sí, nos hemos ¿Vale? quedado con Ahora esto. sí me oís. Ujú. Sí, sí, sí. Vale, hacer caso a las batas blancas, que son los que realmente tal, y que no os dejéis llevar por la frustración y evidentemente no os dejéis llevar tampoco por, bueno, por la necesidad, ¿vale? Y por la ansiedad de querer resolucionar el problema antes a través de personas que no sean del canal sanitario o científicos al respecto. Con respecto a los sanitarios, muy rápido, no os borréis del paciente oncológico. No me refiero tanto a los hospitales y tal, sino al farmacéutico de turno. Es curiosísimo, y esto Itsu lo ha visto conmigo, lo habéis sufrido en sus carnes también, como cuando hablamos, cuando se hace una formación del ácido hialurónico, retinol y retinoico, se llenan las salas, y como cuando nosotros hacemos nuestro curso de atención farmacéutica al paciente oncológico, parece ser que el síndrome de mano-pie pues no tiene tanto glamour. Pues perdonadme lo que he dicho. 1 de cada 3 mujeres a los 85 años tendréis cáncer. 1 de cada 2 a esa misma edad tenemos cáncer los hombres. Tenemos que estar preparadísimos, de verdad. Yo entiendo que el glamour es muy chulo y que vender cosmética es muy guay y que quitar las arrugas es maravilloso, pero no os olvidéis que también somos sanitarios y las patologías también hay que tratarlas. Y estos son patologías que desgraciadamente no todo el mundo conoce y que solo con un poquito que hiciéramos caso a esta tipología de pacientes podríamos empoderar la figura del paciente, la nuestra, para que nos vieran, como muy bien ha dicho Isu, como un profesional sanitario validado, científico, sanitario y con la empatía suficiente como para poder hacer esa atención. Y además yo creo que eso fideliza muchísimo, ¿no? al paciente, que esto a la farmacia le interesa siempre, crear, ¿no? ese vínculo con el paciente y ayudarles de verdad, de una manera genuina, obviamente muy, muy preparado, ¿no? Pero de una manera más humana, ¿no? Más empática, porque al final en la farmacia no sois puros dispensadores, no estáis ahí para pasar por caja un medicamento, esto lo hacen en un Mercadona también, no medicamento, pero bueno, los alimentos. La labor creo que es muy, muy diferente, así que apoyo completamente vuestra labor y vuestros mensajes. Muchísimas gracias. También tenemos un comentario aquí de Mariana que nos dice que ha sido muy enriquecedor y que nos esperaba que se tocara el tema de una manera tan profunda. Así que, bueno, nada, muy contenta por cómo ha ido el webinar y por todo lo que hemos aprendido de vosotros. Nos hemos extendido 15 minutos, pero creo que lo hemos hecho muy bien. Es un número bonito, 1 hora y 15, ¿no? Yo me he sentido, ¿sabes? Las tertulias futbolísticas que veo yo tanto, que se ven todas las pantallas, pone en vivo y el tiempo. Me he sentido, y ahora entiendo muchas cosas de la tele que antes no entendía, no, que es una broma. Bueno, eso, muchísimas gracias. Gracias a los que habéis asistido y a los que lo veis en diferido. Espero que os guste. Si nos queréis dejar comentarios, luego os surgen dudas o lo que sea, nos lo podéis dejar en LinkedIn, se queda grabado y os contestaremos tanto yo como Ishu o David. ¿De acuerdo? Y ya está. Un placer, gracias. Un placer. Buenas noches. Adiós. Un placer, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, chao, chao. Listo.